El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Yendo Pedro con Jesús, se volvió y vio que detrás de ellos iba el que en la cena se había recostado en el pecho de Jesús y le había preguntado al Señor quién era el que lo iba a traicionar. Al verlo, le preguntó Pedro a Jesús: Señor, ¿y con él qué va a pasar? Jesús le respondió: Si yo quiero, él seguirá presente hasta mi vuelta, y eso no es cosa tuya. Tú sígueme. Pero eso corrió entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir. Lo que dijo fue: hasta mi vuelta, y eso no es cosa tuya. Este discípulo es el que da testimonio de estas cosas, y el que la escribió, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Pero Jesús realizó muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo no cabrían en el mundo los libros que habrían de escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, tomen asiento y hemos llegado al final de la cincuentena pascual, ¿sí? Hoy terminan ya los 50 días de Pascua y mañana entonces celebraremos la solemnidad de Pentecostés, ¿sí? Solemnidad pues que nos lleva a todos y cada uno, anuncia de esa iglesia que es misionera, de esa iglesia que el Espíritu Consolador arranca, ¿sí?, todo temor y todo miedo que estaba infundido por correr la misma suerte del Maestro. Entonces también nosotros, cuando hoy estamos al final de la cincuentena pascual y en las vísperas de recibir la gracia del Espíritu Santo, es decir, esta fiesta de Pentecostés, tendríamos también nosotros como que revisarnos con mayor generosidad y decisión nuestra vida como cristianos, ¿sí? O sea, ¿qué estamos nosotros realmente haciendo para que realmente nosotros podamos mostrar ese seguimiento, ¿sí? Y si realmente pues estamos con el motor a medio andar, pues nosotros podamos pedirle al Señor pues que nos dé la gracia y nos dé la fuerza de caminar convencidos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando y escuchamos hoy también el último relato de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y recordamos que venimos durante varios días escuchando, durante casi toda esta cincuentena, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero estos 2 últimos días hemos estado escuchando momentos específicos, cuando Pablo, ¿sí?, en cautiverio continúa el anuncio del Evangelio. Sí, recuerden, es el momento en el que lo deben recordar, que el Señor en un sueño se le reveló a Pablo y le dijo que no solamente en Jerusalén él tenía que anunciarlo y tenía que proclamarlo, sino en Roma, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Y a Pablo lo toman prisionero, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Sí? Lo toman prisionero en Jerusalén. ¿Y por qué lo toman prisionero? Porque Pablo, ¿sí?, aunque era fariseo, ¿sí?, estaba convencido en que Cristo había resucitado y proclamaba que su esperanza era la resurrección, es decir, la esperanza de todos y cada uno de nosotros como cristianos. Ese hecho llevó a que Pablo lo tomaran prisionero y como reo de muerte, ¿sí? Pero los emperadores en ese momento no encontraban motivo para que él fuera reo. De ahí fue entonces, lo trasladaron a Filipo, y de Filipo entonces nuevamente ante el emperador, no, Dios mío, se me fue, busquemos, ¿no? Acá, ante el emperador, fueron ante el emperador, allí Agripa, Pablo, Festo, ¿sí? Ante Festo, entonces
tampoco consiguió motivos para matarlo, ¿sí? Para acabar con su vida. Y Pablo entonces astutamente pide que sea el tribunal romano quien le sentencie. Y fue la forma como Pablo llega entonces a Roma. Llega prisionero y nos dice entonces hoy la primera lectura que Pablo en Roma le designan una casa, pero estaba con un soldado. ¿Sí? Estaba con un soldado, es decir, no estaba libre, estaba preso. ¿Sí? Pero desde esa privación de libertad, Pablo anunció, ¿sí? Pablo proclamó. Es decir, Pablo estaba en el 100% la marcha de su motor, ¿sí? Estaba convencido que aún en esos momentos difíciles, él no tenía que callar. Todo lo contrario, tenía que seguir anunciando la verdad, anunciando pues entonces el Evangelio. Entonces, pues el Señor hoy nuevamente nos dice, pues ánimo en los momentos difíciles, ánimo en los momentos de tribulación, yo estoy con ustedes, ¿sí? No huevinen, no se pongan allí dudosos de mi presencia y de mi amor por ustedes, ¿sí? Y por otra parte, entonces en el Evangelio, según San Juan, que durante estos 2 últimos días, el día de ayer y el día de hoy, volvemos a retomar 2 episodios de Cristo resucitado. ¿Sí? Recuerden que entonces que el día de ayer nos decía de que el Señor le preguntaba a Pedro, le preguntó 3 veces si lo amaba. ¿Sí? ¿Realmente me amas? ¿Realmente me amas? Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. ¿Sí? Y Pedro se puso triste cuando el Señor le preguntó por 3.ª vez. ¿Sí? Va de camino con ellos. Situaciones humanas por las cuales tenían que batallar. ¿Sí? Cuando Pedro le dice, preocupado por Juan, ¿sí? El discípulo amado, ¿recuerdan? ¿Sí? El discípulo amado, él le pregunta al Señor, ¿y qué va a pasar con él? ¿Sí? Ciertamente nos demuestra esta escena de que la fe va madurando, pero son sentimientos humanos, ¿sí? Probablemente Pedro sentía envidia, ¿sí? Sintió envidia y preguntó, ¿y con él qué va a pasar? ¿Sí? ¿Y con él qué va a pasar? Y entonces el Señor le dice, mira, si yo quiero, él puede estar hasta el final de los días. No es problema tuyo, tú sígueme. ¿Sí? En pocas palabras le dijo, deje de ser chismoso, ¿sí? Deje de ser metido, ¿sí? Usted preocúpese por seguirme. Lo que vaya a pasar con Juan no es cosa tuya, ¿sí? No es cosa tuya. Entonces nos muestra que no solamente en nuestra vida espiritual, pues nosotros tenemos que batallar con espíritus, sino que también tenemos que batallar contra nuestras propias debilidades. Y allí el Señor se lo dejó claro a Pedro. No seas chismoso, ¿sí? No lo dice así claramente, pero fue lo que realmente le quiso decir, dar a entender. No seas chismoso, ¿sí? No seas metido, ¿sí? Lo que pasa con él no es cosa tuya, ¿sí? Tú sígueme, ¿sí? Entonces el Señor pues hoy nos demuestra a todos y cada uno de nosotros que también en nuestra vida pueden estar mezcladas ese tipo de acciones, ¿sí? Podemos estar buscando a Dios, pero podemos tener esa mezcolanza en nuestro corazón de querer siempre, ¿y qué va a pasar aquí? ¿Y qué va a pasar con no sé quién? ¿Sí? Hay cosas que es mejor nosotros nosotros más sepamos preguntar. Es mejor, pues sencillamente quedarnos allí. ¿Por qué? Porque al final, pues del Evangelio, pues el Señor nos va a decir, crean que Jesús el Mesías realmente ha resucitado, ¿sí? Para que ustedes creyendo tengan vida y esa vida sea en su nombre, ¿sí? Nosotros vivimos en Cristo y por Él nosotros moriremos y en Él nosotros resucitamos, es decir, es en Cristo que nosotros vamos a tener vida. Entonces, pues hoy estamos celebrando también esta Eucaristía y estamos recordando a Santa Rita de Casia, ¿sí? Santa Rita, ¿sí? No llevó una vida fácil. ¿Por qué? Porque ella iba a un lugar, siempre quiso ser religiosa, iba a un lugar y allí ella entraba en éxtasis. Era un lugar que ella había escogido dentro del lugar donde vivía, a la orilla de un riachuelo,
y allí ella tenía esos encuentros profundos con Dios, ¿sí? Entraba en éxtasis y allí vislumbró al hombre que le cautivó, ¿sí? Al hombre que le cautivó, pero fue a raíz de que le llevó a tomar esa decisión que le habían negado su ingreso al monasterio, ¿sí? Y ella pues entonces se casó con este hombre que resultó ser un hombre violento, resultó ser un hombre asesino, ¿sí? Y no porque le naciera ser asesino, porque recuerden que en ese tiempo de las caballerías y de todo este tipo de cosas, de familias bien apoderadas que se luchaban pues por los territorios, pues a los jóvenes les tocaba siempre formarse como guerreros para luchar en contra de los enemigos. Y esa situación entonces sembró en la vida de este hombre y de su hermano y de toda su descendencia el deseo siempre de acabar o de luchar en pelea con los otros rivales para vencerlos y ellos poder seguir teniendo jerarquía y posesión pues, de los lugares, ¿sí? Pues Rita, después de casada, se da cuenta que lo que con quien se había casado no era pera en dulce, ¿sí? Era un hombre violento, ¿sí? Era un hombre que había matado, ¿sí? Por el honor de su familia, y que ella y Rita, a raíz de ese matrimonio, tuvo dos hijos, aquí se dice mellizos, ¿sí? Dos mellizos. Y ya cuando eran adolescentes, el tío de ellos ya lo estaba instruyendo, ¿sí? Para que fuesen guerreros, para que matasen. Y Rita clamó a Dios y le dijo: Señor, no permita que mis hijos prueben la corrupción. No permitas que mis hijos caigan en pecado. Prefiero que se mueran, ¿sí? Antes de que ellos caigan en pecado. Y sus dos hijos mueren. Uno un día, el día siguiente el otro, ¿sí? A raíz de una gripa, una pandemia, algo, pero uno muere un día, el otro muere el otro, ¿sí? Situación entonces que la llevó a ella de una u otra forma a desconcertarse, ya después que descubre que también su esposo, pues es un asesino, ¿sí? Ella vagó, por el pueblo de Casias y vivió en una cueva, durante mucho tiempo, como loca, ¿sí? Y su mamá, el día del matrimonio, como en una caleta que tenía el vestido, le hizo una nota, y la mamá lo que quería decirle a ella en esa nota, o lo que se refería, era que la vida matrimonial no era fácil, ¿sí? Que la vida matrimonial tenía muchos obstáculos, y le explicaba a través de una nota y la animaba pues a dar lo mejor de ella, ¿sí? En medio de su locura, en esa cueva donde estaba, ella sacó y logra leer lo que allí estaba, y eso la llevó a ella como a despertar, ¿sí? A reaccionar de la situación donde había caído, y finalmente su esposo se convierte, ¿sí? Y cuando se convierte, su hermano lo mata porque decía que no era digno de ser miembro de su familia, ¿sí? Miembro de su familia. Después de la muerte de Rita, ella entra en éxtasis y es transportada a los adentros del monasterio. La monja, la superiora que estaba allí, cuando le dijo a ella, que era más joven, que ella entraría al monasterio el día que en invierno, un día de invierno, la mata de higos de breva y la mata de rosa tuviesen flores y brevas, ¿verdad? O sea, le dijo: nunca, o sea, tú nunca entrarás. O sea, le quiso decir, ¿por qué? Porque en invierno no hay ni flores ni hay frutos, ¿sí? Y bueno, resulta que de esta forma la monja, la superiora, en la mañana, cuando se va a tocar la campana, ve a alguien que está en el patio del monasterio, y se acercó, y cuando se dio cuenta, Rita, ¿sí? Y cuando volteó y miró, la mata de breva y las flores tenían higos y habían flores en el pleno invierno, y fue admitida, ¿sí? En el monasterio de las hermanas de dominicas, específicamente, ¿sí? De la congregación de las hermanas, agustinas, ¿sí? Ingresó, y allí dentro del monasterio, pues ella recibe los estigmas, ¿sí? Es decir, la marca de los clavos
¿sí? Y entonces si Rita de Casia muere en el monasterio y es considerada la patrona de los casos imposibles, ¿sí? De los casos imposibles. Entonces, Rita de Casia nos demuestra que la vida cristiana pues no es fácil, ¿sí? La vida cristiana tiene obstáculos, pero ella, siendo esposa y madre, ¿sí?, pudo lograr la santidad y pudo lograr su sueño, ¿sí? Porque antes de casarse su sueño era ser religiosa, ser religiosa. Entonces la vida misma la llevó pues a ella a experimentar una vocación específica, o mejor dicho, de dos vocaciones específicas, el amor y la gracia de Dios, ¿sí?, presente en todos y cada uno de nosotros. Entonces, bueno, hoy en este preámbulo, ¿sí?, en esta víspera de la solemnidad de Pentecostés, estamos celebrando pues la Eucaristía también por este hermanito nuestro, Luis Miguel Jiménez Bahamón, ¿sí? Pues pidiéndole a Dios que fortalezca la vida de sus hijas, ¿sí? Yo me imagino pues que no tiene que ser nada fácil para un hombre que fue papá y mamá, pues sus hijas también, pues perderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, pues hay como que mayor vínculo, ¿cierto? Probablemente pues la ausencia de mamá no porque quisieron, porque también ella partió pues muy temprano a la casa del padre y sus hijas quedaron pequeñas, pues papá tuvo que escuchar quizás a mamá, a sus hijas, situaciones que hubiesen sido mejor que lo hubiese escuchado a la mamá, ¿verdad? Claro. Sí, pero Dios le concedió a este buen hombre pues la gracia de poder sacar adelante a sus hijas, ¿sí?, y educarlas, ¿sí?, y acompañarlas en cada uno de sus procesos. Bueno, pues entonces pidamos al Señor que siga fortaleciendo la vida de ellas y que de manera especial en su corazón pues esté la esperanza de encontrarse un día pues en la resurrección con su papá, ¿sí? Que María Santísima, nuestra Madre, y su esposo San José intercedan por nosotros. Que así sea.